Van a escuchar Cacú capítulo 160. Nuestra disposición para el avivamiento. Revelación que dio el profeta Cacú Philip el 24 de diciembre de 2023. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú chapitre 160, notre disposition pour le réveil. Cacú capítulo 160. Nuestra disposición para el avivamiento. Revelación que yo, el profeta Cacú Philip, esclavo de Jesucristo, di a los santos en este 24 de diciembre de 2023 como ordenanzas para una buena disposición espiritual. En primer lugar, en lo que se refiere a los momentos de oraciones personales, al principio de la oración pueden cantar un canto de recogimiento, luego oran, luego otros cantos, a veces durante la oración. Cada uno debe tener una vida de oración. Las parejas pueden orar juntas si lo desean. No hay un tiempo de oración obligatorio. Si no tienen ninguna inspiración, no se esfuercen. Solo las oraciones inspiradas suben a Dios. Una oración inspirada no requiere esfuerzo y no tienen ganas de detenerla. Es como un ayuno inspirado por Dios. Y bajo la inspiración, puede ocurrir que alguien siga orando aunque la congregación deje de orar o de cantar. En segundo lugar, por lo que se refiere a los cantos, es bueno que los cantos comunes terminen con cantos de recogimiento o adoración. Y en el culto, la segunda parte de la alabanza, después del canto individual de la hermana, puede estar formada por cantos de recogimiento. Pero ambas partes pueden componerse de cantos de recogimiento o de adoración. Y a causa de la santidad, es un derecho divino para una persona casada que se abstenga de sexo. Y cualquiera que le diga a un cónyuge en busca de santidad que ceda a los deseos sexuales del otro cónyuge es un demonio. Elijan la santidad. Y si por ello su cónyuge les engaña, no digan nada ni se venguen. En cuanto a la consagración, tras un ayuno de 40 días, puedes seguir comiendo una comida al día, al igual que cuando ayunabas, y comer moderadamente el resto del día. La comida durante la consagración y la ruptura del ayuno debe ser sencilla, como la comida de un pobre. Y en la mesa no debes decir, sírvanme un poco de todo. Durante el resto del día, según quieras, puedes beber agua o comer frutas o un alimento ligero sin saciarte. Es como si estuvieras ayunando, y puedes permanecer en esta disposición todo el tiempo que quieras. Incluso en el trabajo o en la escuela, pueden vivir la consagración si lo quieren. La consagración es la vida de los profetas, pero eso no significa que están ayunando todo el tiempo. Según Cacú 159, versículo 104, un pastor dijo a un hermano que fuera a dirigir la confesión pública. El hermano fue a dirigirla. Pero estando en el púlpito, el hermano comenzó a decir palabras sin sentido, como si se estuviera volviendo loco. Luego se desplomó detrás del púlpito, y atemorizados, nadie quería ir al púlpito, y la congregación interrumpió el servicio. La voluntad de dirigir o de ir al púlpito debe venir de la propia persona. Además, falta de un buen dirigente. El diablo aprovecha para alargar la confesión pública y cansar al pueblo. Algunas personas piden la palabra hasta 3 veces para completar sus confesiones. Eso no está bien. Confiesas lo que ya está en tu corazón cuando vienes al culto y no lo que confiesan los demás. Hay que respetar el tiempo, según Cacú 71, versículo 37. Y para una asamblea de 25 miembros, está prohibido que se atrase el culto por falta de dirigente. Y si eso se repite en menos de 7 meses, el pastor debe dejar su cargo. Bien. Consideremos Daniel 8. Hablaré del carnero y del macho cabrío. El profeta Daniel había visto 2 animales junto al río Ulai. Primero, un carnero delante del río, golpeando hacia los 4 ángulos de la tierra. Y nadie podía resistir delante del carnero. Este es el imperio del protestantismo que viene de Europa a través de las iglesias luteranas, bautistas, metodistas y otras. Luego vino un macho cabrío del oeste, es decir, de los Estados Unidos de América.
El macho cabrío es el imperio de las iglesias evangélicas. Y el macho cabrío hirió al carnero, y los 4 cuernos del macho cabrío se extendieron hacia los 4 ángulos de la tierra. Y se le dijo a Daniel que esta visión era para el tiempo del fin, y que un pueblo vendrá a poner fin al reinado de este macho cabrío y a purificar el lugar santo. De momento, el carnero y el macho cabrío impiden los cultos en varios países, pero tengan por seguro que nada nos detendrá. Superaremos esta etapa. Mantengan los 30 minutos de oración mientras lo puedan. Las falsas manifestaciones que están viendo pasarán y la verdadera cosa vendrá con el Cordero. Solo tenemos que conformar nuestras vidas con la palabra a través de la revelación. Estos espíritus de adivinación que rechazamos aquí son los que buscan los evangélicos porque no andan por revelación. Y todas sus manifestaciones espirituales son teatros de Satanás. Todos los evangélicos que ven están poseídos por toda clase de demonios. Tienen poluciones nocturnas. Y cuando se despiertan con poluciones, cuentan mentiras ridículas diciendo que fueron atacados por la sirena de las aguas. La sirena de las aguas no existe. ¿Qué ocurrió en Daniel 8? La tierra esperaba un cordero. Y he aquí, estaba viniendo un animal, y en lugar del cordero era un carnero. El Señor no estaba en el carnero. Luego estaba viniendo otro animal, y he aquí, era un macho cabrío. El Señor no estaba en el macho cabrío. Después de eso, vino el cordero en Daniel 10, versículo 4 al 11, junto al río Hidekel. Fue eso lo que sucedió con el profeta Elías en Primera de Reyes 19. Y cada vez estos vientos de unción arrastran a la gente. Pero no podemos ser arrastrados porque es el Cordero que estamos esperando. Y el domingo 3 de diciembre de 2023 había recibido varios videos de manifestaciones del macho cabrío y del carnero en el mensaje. En la asamblea de Guaxupé, en Brasil, una hermana blanca estaba agitada y había profetizado, especialmente sobre el pastor. Una hermana de la asamblea de Matendé, en Congo, Brazzaville, había manifestado el don de palabras de conocimiento en varias ocasiones, según KQ 158, versículo 74. Y se le ocurría decir a la asamblea: si alguien considera que he dicho algo que no es correcto, que levante la mano. Pero nadie levantaba la mano, y en la asamblea de Chicweo, en Malawi, los 30 minutos de oración estaban tranquilos durante unos minutos. Luego, una hermana llamada Dayina Wisikesi, que estaba arrodillada en oración y que nunca había manifestado un don espiritual en su vida, se levantó y comenzó a dar profecías y palabras de conocimiento sobre unos hermanos y hermanas con visiones como respaldo. A un hermano le dijo: tú has cometido un pecado de sexo, pero tienes miedo de confesarlo a causa de las sanciones. A un pastor que vino a confesarse para luego ir a dirigir su congregación, ella le dijo: tú eres pastor, estás ayudando a una viuda con malas intenciones, arrepiéntete. El pastor reconoce inmediatamente y pide perdón. A un hermano le dice: tú estás casado y has cometido adulterio, confiesa y arrepiéntete. Le dice a otro hermano: tú vives en la masturbación. El hermano sorprendido vacila y dice: es verdad. A una hermana sentada al fondo de la sala le dice: tú has cometido adulterio. La hermana dice: no, no es verdad. La hermana Dayina empieza a darle los detalles. Ella reconoce y dice: es verdad, pero fue el año pasado. A otro hermano le dice: tú haces negocios, haces esto y aquello a tus clientes, no está bien, y no has devuelto el dinero de tal cliente. El hermano dice: es verdad. Ella va hacia otra hermana y le dice: tú eres una mujer envidiosa, das malos consejos a tus hijos, arrepiéntete. La hermana dice: de acuerdo, he entendido. Luego dice: tal hermano ausente que se sienta aquí esconde un pecado de adulterio. El hermano contactado después del servicio reconoce. Se vuelve hacia tal y cual y profetiza. Y al final, cuando la unción la abandona, dice: pregunten al hermano Philip si el espíritu que me usa es realmente el Espíritu Santo. Quiero ser salva. Cada uno de los 9 dones espirituales tiene una variedad de operaciones.
Por ejemplo, aquel que debe profetizar puede oír palabras audibles y repetirlas, o el Espíritu Santo puede tomar el control de su boca y habla. En este caso, puede oírse hablar y retener lo que dice o no oírse. La hermana Dallina es de aquellos a quienes he pedido que ya no manifiesten sus dones espirituales por el momento. Deben estar en la consagración y procurar comprender sus sueños y visiones. Ahora es tiempo de consagración y meditación para entender los sueños y visiones sobre lo que deben hacer. Por ejemplo, en el avivamiento, no deben hacer una especie de campamento de oración a donde debe venir a vivir la gente y esperar la sanidad, y luego volver a sus iglesias, sus religiones o sus malas vidas. Lo que nunca me han visto hacer, no lo hagan. También, entre las revelaciones de la hermana Dallina, había dicho a un hermano: tú estás casado y has cometido adulterio, pero tienes miedo de confesarlo. Y durante el servicio hasta en casa, el hermano no decía nada, pero era su mujer la que estaba agitada contra él. Está prohibido que cualquier persona ataque a su mujer o marido que ha sido develado por un don espiritual. No debe haber disputas a causa de una acción del Espíritu Santo. Todos compartimos tu dolor. Y si tu ira no desaparece, eso significa que hubieras querido que tu cónyuge muriera con su pecado oculto y fuera al infierno. Digo esto para cualquier otra forma de pecado revelado por un don espiritual. Así que cuando una profecía revela tu pecado o tu mala vida, debes confesarlo en el siguiente servicio. Pero si habías discutido o negado hasta el final del servicio, donde se produjo la manifestación, puedes confesarlo en otro servicio, pero la congregación no es capaz de orar por ti. Ese mismo domingo, 3 de diciembre de 2023, en Congo, Kinshasa, una hermana que se negaba a reconocer que el espíritu que la utilizaba era el diablo, derribó el púlpito y subió encima para profetizar. Entre sus profecías, dijo que Kaku 9 debía ser eliminado del mensaje. Y todavía bajo la unción, en medio del culto, había golpeado a un hermano que había tratado a su Espíritu Santo de demonio. No había diácono. Si no hay diácono o no hay bastantes diáconos en la asamblea, el pastor debe desempeñar el papel de diácono en caso de necesidad. Si alguien bajo la unción es tratado de demonio, si se enoja o se vuelve agresivo, entonces su Espíritu Santo es un demonio. Además, sé que muchos de ustedes no saben absolutamente nada de las manifestaciones espirituales. Es un mundo nuevo para ustedes, pero actúen con discernimiento. Cuando un espíritu no parece ser el verdadero Espíritu Santo, no lo obedezcan. Por ejemplo, si él canta una canción, no canten. Sepan que todos los religiosos que ustedes ven están en las prisiones del macho cabrío. Desgraciadamente, toman las acciones del macho cabrío por acciones del verdadero Espíritu Santo. Para ellos, todo lo que se manifiesta en una iglesia viene de Dios. Fue así como pensaron que el avivamiento de Toronto y los movimientos de vómitos y risas santas y otras cosas satánicas eran avivamientos de Dios. Por eso no vayan más rápido que el ángel. En la historia de la iglesia ha habido muchos avivamientos sin mensaje, y muchos grandes hombres religiosos, sin revelación, se dejaron llevar por estos falsos avivamientos. Pero ustedes, manténganse en la línea. No digan: el espíritu que obra sobre fulano de tal es el Espíritu Santo. Todas sus revelaciones son verdaderas. ¿Por qué dice el profeta que es el diablo? Sepan que un teléfono tiene el mismo efecto en manos de su dueño y en manos del ladrón. Si ustedes me adelantan, serán como Evan Roberts actuando en el avivamiento del país de Gales y tendrán mucha gente con ustedes, pero su fin será el infierno. Cuando Evan Roberts persistió y se salió de la línea, Satanás comenzó a darle revelaciones que le consolaban y le tranquilizaban en su extravío hasta que se perdió. Sepan que los sueños y visiones de la voluntad perfecta y los sueños y visiones en el extravío no tienen la misma fuente de inspiración. En un avivamiento, el hecho de llenar la iglesia, cambiar de vida y caminar según la voluntad de Dios son tres cosas diferentes. La gente se limita a las primeras dos, pero si avanzo despacio, al ritmo de la revelación, es a causa de eso.
Las condiciones para un avivamiento genuino y duradero deben ser reunidas con nuestra madurez, y entonces el Espíritu Santo descenderá. Les pido que oren mucho por los que tienen dones espirituales. No hablo de aquellos que toman su adivinación por el verdadero Espíritu Santo o que tratan de imponerse a toda costa. El tipo de vehículo que simboliza un ministerio cuyo interés es tu bienestar o el bienestar de tu hogar es el scooter. Una trotineta solo puede llevar a su conductor. Los humildes, temerosos de Dios, es por ellos que digo que oren porque queremos un avivamiento puro y duradero. Y en la historia de la Iglesia, algunos avivamientos duraron 3 años, otros avivamientos duraron 6 años, y aquel de la calle Azusa duró 3 años. Queremos avivamientos sucesivos hasta la venida del Señor. Y el avivamiento y los dones espirituales conciernen también a todos nuestros niños, incluso a los alumnos. Y nuestra oración actual no debe ser, Señor, danos dones espirituales. No. Nuestra oración debe ser más bien, Señor, danos discernimiento y madurez para un avivamiento duradero. Antes de que Dios bajara al monte Sinaí, Israel era maduro y capaz de seguir adelante sin Moisés. En Éxodo 19, Moisés les había dicho, «Acercaos ahora a la montaña». Y ellos respondieron a Moisés diciendo, «No, ayer nos dijiste que no nos acercáramos a la montaña». Y hoy eso equivale a decir, «No, anoche tuvimos sueños según los cuales no debemos acercarnos a la montaña». Y para probar a los hermanos, el 7 de diciembre de 2023, con mi acuerdo, el hermano Yannick pidió que todos los que habían hecho 40 días de ayuno en 2023 pusieran sus testimonios de ayuno en sus grupos de idioma. Y después de poner sus testimonios en los grupos, pedí a varios de ellos que me enviaran los sueños que habían tenido el día anterior. Y todos sus sueños mostraban que no debían poner sus testimonios en los grupos. Por ejemplo, un apóstol me dijo, la noche anterior a los testimonios en el grupo, había soñado que un hermano me acusaba de ser la causa de sus poluciones nocturnas por mis predicaciones. Y la escena cambió, y aquí, estaba yo con una chica en el balcón de un edificio frente a un estadio de fútbol. La noche estaba a punto de caer. Y yo estaba a punto de hacer tocamientos sexuales sobre ella delante de las personas que estaban dentro del estadio y alrededor del estadio cuando me desperté. Como interpretación, el estadio es el grupo de idioma. La chica en el balcón del edificio es la iglesia en ayuno. Los jugadores son los que comentan y los espectadores son los que leen los comentarios. Los tocamientos es la acción de comentar. Y estos consejos y orientaciones y comentarios en los grupos y en las asambleas traen oscuridad y poluciones nocturnas, como lo hacían sus predicaciones sin revelación. Y el macho cabrío y el carnero actuarán en el mensaje a causa de esto. Y su mujer, que también había escrito su testimonio en el grupo, me dijo, «Hermano Philip, que Dios me perdone por lo que voy a decir. Tuve un sueño, una escena rápida como un tocamiento entre el apóstol y yo. Y otro apóstol me contó el mismo sueño. Estaba también en un estadio. ¿Ven?» Otra hermana dijo, «Hermano Philip, ya estoy casada, pero a vísperas de los testimonios soñé que había una gran multitud y yo estaba firmando el registro de un nuevo matrimonio con otro hermano y me desperté. Pero varios no comentaron. Entre ellos, un hermano dijo, «Hermano Philip, había escrito mi testimonio, pero en el momento de ponerlo en el grupo, me sentí impedido». Esto puede ser la acción del Espíritu Santo hacia aquellos que no han tenido un sueño, y algunos, mejor dispuestos, obedecieron a este impedimento, mientras que otros no obedecieron. Y un hermano que no había comentado me dijo, «Hermano Philip, la víspera de los testimonios, soñé que estábamos en fila para dar nuestra sangre para ayudar a unas personas en dificultad. La noche estaba a punto de caer, y vi que la donación de sangre era ilegal y salí de la fila y me desperté. Por eso no comenté. ¿Ven? Así es como ustedes actúan. En unas asambleas, muchos tienen sueños que muestran que tal o cual manifestación viene del diablo, pero ignoran estos sueños y se dicen a sí mismos que el profeta es el único que debe decir si la manifestación viene de Dios o del diablo. Este es un pensamiento satánico que deben abandonar. Sepan que durante un avivamiento, en un solo domingo, puede haber 20 manifestaciones en una asamblea.
Y si el país consta de 50 asambleas, habrá 1000 manifestaciones. Y así por 10 países habrá 10.000 manifestaciones. ¿Cómo puede un solo hombre juzgar 10.000 manifestaciones en un solo día? A partir de ahora, intenten comprender el lenguaje de los sueños y las visiones. Seamos conscientes de que si Dios nos ha dado ojos para nuestro cuerpo, Dios nos ha dado también los sueños y las visiones para nuestra alma. Necesitamos revelación en todos los ámbitos de la vida. El Señor Jesús decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo si antes no ve hacerlo al Padre. Y siendo la revelación progresiva, si el Señor Jesucristo y sus discípulos estuvieran hoy en la tierra, no solo Él, sino cada discípulo tendría que hacer lo que viera hacer primero al Padre. Y a eso es a lo que Dios nos llama hoy. Cuando haya un problema en medio de ustedes, cualquier responsable que les ame orará y les dará la dirección a seguir de acuerdo a la revelación que ha recibido de Dios. Este responsable puede escribir también en su grupo diciendo: hermanos y hermanas, he aquí un problema. Oremos y mañana volveremos para decir la orientación que Dios nos dé. Y al día siguiente, 2 a 7 personas hablarán en el grupo según sus revelaciones y el pueblo será iluminado. Quien hable pero tenga una mala posición confesará. Y si lo repite en menos de 3 meses, ya no debe intervenir en casos similares durante 12 meses. En cualquier discusión, quien perturbe o persista sin revelación debe ser sancionado fuera. Un responsable que se pone a preguntar a unos hermanos de otros países lo que deben hacer es un imán. Pónganlo a un lado. Asimismo, si viene a tentarles planteando un problema importante en su grupo para que intervenga quien quiera sin revelación, según el antiguo sistema, pónganlo a un lado. En cuanto su responsable hable de votaciones o emoticonos o no domine las revelaciones, pónganlo a un lado. Tiene que ir a aprender y volver más tarde. Incluso los recién convertidos comprenden sus sueños. Un nuevo hermano de la isla de la Reunión estaba buscando videos de un apóstol en Internet. Y tuvo un sueño en el que este apóstol le predicaba en persona y en el sueño le dijo al apóstol: no, quiero quedarme únicamente con el mensaje y la Biblia. Y cuando se despertó, comprendió que tenía que escuchar solo el mensaje. Si un nuevo hermano, que ha sido bautizado hace menos de un mes, ha comprendido su sueño, tú, un predicador, no tienes excusa ante Dios. Solo a través de la revelación podemos estar en la voluntad de Dios. Y esto se aplica tanto a nuestra vida espiritual como a nuestra vida natural. En el momento en que Internet ha inundado la tierra, la revelación debe mostrar su superioridad frente a Internet en todos los ámbitos de la vida. Yo que les hablo, de mis 4 hermanos mayores, hijos de mi madre, solo queda uno a causa de la hipertensión. Pero, ¿por qué, con más de 50 años, no recibo tratamiento? ¿Y no recibiré tratamiento para la hipertensión o cualquier otra enfermedad? Es gracias a la revelación. Y cuando la revelación me dice: come mijo y tales alimentos y frutas, pero no comas demasiada piña, plátanos maduros y papayas, me quedo asombrado. Eso no existe en ninguna parte en Internet. Que sea la hipertensión, el cáncer, la próstata, la diabetes o cualquier otra enfermedad que se resista a la medicina, tendré el mismo testimonio. La revelación es la solución infalible a los problemas de la humanidad. Por el bautismo de agua y la confesión pública, Dios nos ha agraciado con sueños que vienen de Él. Y con nuestra búsqueda de la santidad en esta dimensión de la revelación, nuestro Espíritu Santo y nuestros dones espirituales vendrán de Él. La naturaleza del Espíritu Santo es de acuerdo a lo que cree un hombre. Y a través de los sueños, incluso las vírgenes fatuas y el populacho saben que los imanes en sus sueños son sus pastores y predicadores que se niegan a entrar con ellos en la dimensión de la revelación. Y así, todos aquellos entre nosotros que no están en la dimensión de la revelación son musulmanes o católicos. Su profeta Branham, o Mahoma, murió desde Kakú 154 cuando subió a la montaña. El antiguo sistema es como el Antiguo Testamento o el judaísmo. Y la dimensión de la revelación en la que nos encontramos es como el Nuevo Testamento o el cristianismo. Y en la actual etapa de la revelación, las votaciones, los emoticonos o los sorteos son las abluciones de los musulmanes wahabíes o salafíes.
Si no tienen revelación, no digan nada y no pongan emoticonos. Y un hermano o una hermana que tiene más de 7 meses en el mensaje y que pregunta qué decisión debe tomar frente a tal cosa o frente a una decisión del hospital, eso no es normal. ¿Por qué te preguntará un hermano o una hermana lo que él mismo puede preguntar directamente a Dios? En la etapa actual, para tomar una decisión importante, tienes que orar para saber qué decisión tomar. Y quien oriente a alguien sin revelación o quien busque la revelación en lugar de un hermano o una hermana, comete un pecado. Cuando unos hermanos y hermanas acudan a ti para consultar a Dios, puedes convertirte en medium. Y sabe que todos los que vienen a consultarte ponen sus zapatos, que son su celo de la revelación, a tus pies. Y darás cuenta a Dios por esto. En adelante, antes de ejercer un cargo en una asamblea, necesitas una insignia. La insignia aquí es el símbolo del mandato que el Espíritu Santo da a alguien por una profecía con confirmación para ejercer un cargo. Y cuando tienes un cargo en la asamblea, ora y analiza tus revelaciones en relación con este cargo. Antes de que ustedes dejaran de predicar según KQ 159, Dios presentaba las asambleas del mensaje como hoteles destartalados. Y cada asamblea era ya una joven prostituta, ya una habitación de hotel en la que una joven prostituta recibía a sus clientes. Y era ella quien pagaba a sus clientes que la manchaban. Y después de KQ 159, Dios presentó a las vírgenes fatuas y al populacho como esta misma joven prostituta que se quejaba de que, a pesar de sus esfuerzos por hacerse atractiva, ningún cliente quiere prostituirse con ella por las predicaciones sin revelación. ¿Cómo sabrían ustedes estas cosas sin la revelación? ¿Es posible seguir a Dios sin revelación? Si ignoras los sueños y las visiones, ¿cómo sabrás que la asamblea a la que asistes no es un hotel o un mal lugar? ¿Cómo conocerás tus defectos para corregirlos? ¿Cómo sabrás que una persona gorda o musculosa simboliza a una persona que camina sin revelación y que tu padre simboliza al profeta? ¿Cómo sabrás que el estado de tus cabellos expresa lo que está en tu cerebro? Dios dotó al hombre con los sueños y las visiones, a su propia imagen y semejanza. Dios creó al hombre con los sueños y las visiones para que el hombre pudiera ver el mundo espiritual todo el tiempo, de día y de noche. Dios puso la capacidad de ver las visiones a plena luz del día en cada hombre cuando estaba creando al hombre. Pero fue el pecado en el Edén lo que puso los sueños por encima de las visiones. Y a veces en la historia de la humanidad era a través de esta capacidad de los sueños y las visiones como los profetas conducían a su pueblo hacia Dios. La Biblia y la Torá dan testimonio de ello. Y por honestidad, cualquier líder religioso debería concienciar a los hombres de la importancia de los sueños y las visiones. Pero en lo contrario, han privado al hombre de ellos, igual que antes el catolicismo privó a la humanidad de la Biblia. Cuando vi algunas de sus manifestaciones, eran tan maravillosas que tuve batallas de pensamiento pensando que procedían de Dios. ¿Y qué hice? Oré, y fue por revelación que supe que los dones eran auténticos, pero que los espíritus que estaban detrás de ellos eran el diablo. Por eso, poco a poco, sigan los pasos de la revelación. Dices, no he encontrado todavía la interpretación de un sueño que vi y veo otros sueños. De acuerdo, pero cuando estabas en la escuela, copiabas las lecciones y no terminabas de estudiarlas y copiabas algunas más. No te preocupes. A medida que vayas corrigiendo los defectos por los que ves los sueños, estos irán desapareciendo. También, en poco tiempo, el Espíritu Santo podría literalmente interpretar sueños y visiones por profecía ante ustedes. Estos dones ya están trabajando entre nosotros y una hermana de Gabón es un gran ejemplo de eso. En cuanto a los blocs de notas o registros de revelaciones, se trata de un espacio creado en una aplicación de tu teléfono. Y, o estás solo en este espacio si es tu registro personal, o estás con los demás que tienen el registro si se trata del registro de la asamblea. Pastores y predicadores pueden estar allí, y un hermano o hermana que lo desee puede consultarlo durante 1 a 3 días. El registro puede recibir textos y audios con unos detalles, especialmente para los hablares en lenguas y profecías. Todo esto forma parte de las condiciones de un avivamiento. Bien,
En 2022, en un sueño, una hermana vio en el cielo a un hombre sentado en un carnero, y el carnero venía contra la tierra, y se estaban desplazando 4 líneas escritas en un idioma desconocido, y la primera línea terminaba por 2021, la segunda línea terminaba por 2022, la tercera línea terminaba por 2023, y la cuarta línea terminaba por 2024. Y de acuerdo con la instrucción que recibí del ángel el 2 de diciembre de 2023, el descenso del Espíritu Santo y la manifestación de los dones espirituales no serán antes del final de este año 2023 y el comienzo del año 2024. No obstante, continúen con los 30 minutos de oración, y donde quiera que actúe el carnero o el macho cabrío, las asambleas deben celebrar reuniones en paz para buscar las causas y encontrar las soluciones hasta que se restablezca la calma en sus asambleas. Cuando la hermana Amina actúa por el carnero en la provincia de Ituri, en Congo-Kinshasa, la causa no viene necesariamente de ella. La causa puede venir del pastor o de la asamblea. Y como prevención, estas reuniones también pueden celebrarse donde no actúa el carnero o el macho cabrío. Esto es importante. En las reuniones, un tal tomará la palabra y hablará para decir la causa o la solución según la revelación que haya recibido en relación con las manifestaciones del carnero o del macho cabrío en otras partes en el mensaje. El carnero o el macho cabrío puede actuar si los cantos de recogimiento o adoración tienen lugar en el ambiente de una adoración evangélica o pagana. Es una invitación que están dirigiendo al macho cabrío. Si guardan en sus teléfonos predicaciones de los sacerdotes que no son inspiradas por el Espíritu Santo, entonces están invitando al carnero o al macho cabrío para actuar en el mensaje. El carnero o el macho cabrío puede actuar si tu amor por tu cónyuge o por tus hijos es mayor que tu amor por Dios. Y lo que le das a tu hija que no cree en el mensaje, no debes negárselo a una pobre hermana joven que cree y vive sinceramente el mensaje como tú. El carnero o el macho cabrío puede actuar si un hermano o una hermana siente desprecio o superioridad hacia otras personas o hacia una asamblea, una familia, un pueblo u otro país. Un pastor o predicador que tiene un salario es un administrador de cabina telefónica que invita al carnero o al macho cabrío a actuar en el mensaje. Deja el dinero con el administrador y pide según tus necesidades. Los diezmos y las ofrendas son el dinero de Dios, y los administradores deben gestionar este dinero con rectitud, por revelación, para que el carnero se aleje de ustedes. El dinero de Dios debe ser para la obra de Dios y no debe servir para financiar cosas carnales. En 2002 estaba casado y tenía que pagar el alquiler atrasado. No tenía ni para comer, tampoco tenía creyente. Pero, a pesar de ello, había decidido dedicar todo mi tiempo a Dios. No había repartido mi tiempo entre Dios y el César, o entre Dios y un trabajo personal. Así que todos sus pretextos no podrán ser válidos ante Dios en el juicio final. Dios no es responsable del gran número de nuestros hijos, y Dios no nos ha impuesto un estilo de vida elevado. Sí, pues, el Espíritu Santo les elige ahora, entréguense completamente a Él. Si alguien no está consagrado a la obra de Dios, puede suceder que por profecía sea predicador, pero no debe pedir dinero a los administradores. Si eres un contratista pagado por Dios, ¿a qué paraíso irás? No invites al macho cabrío y al carnero al mensaje. Un hermano o una hermana que tiene medios financieros o materiales y no apoya la obra de Dios es un egoísta o un ladrón de bienes comunes, a pesar de que lo que posee es su propiedad personal. Así puede invitar al macho cabrío y al carnero al mensaje. Pero también, si el sueño de alguien te dice que hagas una donación a Dios, es tu derecho orar también para ver un sueño que confirme su sueño antes de actuar. Porque al querer hacer la voluntad de Dios sin revelación, puedes poner tus posesiones en manos de ladrones con piel de oveja. Todo siervo de Dios debe evitar servir a Dios a cambio de un salario. Un esclavo no tiene salario y un hijo no sirve a su padre por un salario. Para las necesidades de Kataji, en función de lo que ya hay, las hermanas evalúan lo que falta o lo que se necesita. Y es esto lo que reciben en especie y en dinero. A veces más, a veces menos.
Los administradores deben devolver a la palabra todo sacerdote impío. Los administradores deben actuar con discernimiento y revelación, y lo que la revelación les dice es esto lo que deben hacer para que el carnero y el macho cabrío no actúen. Y esto se aplica a todos los cargos del mensaje, para que las asambleas no se conviertan en iglesias cabinas para atraer al macho cabrío y al carnero. Una iglesia cabina es también un lugar al que acuden personas deshonestas para endeudarse o abusar de la generosidad del gerente o de ciertos clientes. Si sus pastores administran sus congregaciones como sus empresas o cabinas telefónicas, el macho cabrío y el carnero nunca los abandonarán. Ahora, ¿qué deben hacer si tienen demasiado dinero en sus cajas? Oren y Dios les guiará. Hay hermanos valientes como Pedro Aleixo, Joel Cashala, Blanchard Mosili y Joel Bacilepo en sus países o en otros países que trabajan incansablemente en los campos de la evangelización. Cuando la segunda evangelización comience, el dinero irá a los profetas y apóstoles y maestros y evangelistas y sus comités de evangelización. Aunque no tengan dones espirituales, deben a pesar de todo andar por revelación. Además, los hermanos y hermanas que tienen comités deben tener cuidado para que no haya falsos hermanos a su alrededor o en sus comités evangelísticos. Así que no piensen que tienen que ser 50 o 100 personas antes de que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Un gran don espiritual puede salir de 5 personas. El avivamiento de la calle Azusa comenzó con William Seymour y algunas personas en un salón. El Espíritu Santo comenzó a descender allí antes de que se mudaran al edificio de la calle Azusa. Y ustedes que tengan los dones espirituales, no descansen en la búsqueda de la santidad, para que se agudicen sus dones. No tengan compañeros paganos, ni tengan chácharas con paganos. Eviten los lugares donde vean el pecado y las mujeres mal vestidas. Se debe formar obligatoriamente un comité por revelación. Los miembros deben ser irreprochables y consagrados. La mayoría debe tener dones espirituales, y en el ejercicio de tu ministerio no debes actuar precipitadamente. Y si se trata de una profetisa, su marido debe saber que a partir de ahora Dios está entre su mujer y él, y debe ayudar a su mujer y no tratar de profanarla por el sexo y las disputas. Ambos deben caminar por la revelación para conocer sus límites. Sepan que puede venir un avivamiento y las falsificaciones se apoderarán de él y lo desviarán de su línea de partida. Y toda una asamblea estará en trance con comportamientos y ruidos y gritos de animales. El Espíritu Santo no hace eso. Cualquier espíritu que agite violentamente es un espíritu maligno. El modelo de nuestro tiempo es la calle Azusa, como está descrito en Kakú 153, versículos 71 al 73, y no un desorden emocional. Y son los sueños y las visiones los que revelarán las acciones de Satanás. En un avivamiento genuino, los dones espirituales son precisos y la santificación se convierte en una experiencia instantánea, produciendo conversiones que resisten al tiempo. Y entonces Dios utilizará nuestras pequeñas asambleas para cumplir su voluntad. Por eso no debemos desviarnos de la línea de los profetas y apóstoles, tal como está descrita en la Biblia y en la historia de la Iglesia. Pero si somos rebeldes, recibiremos al carnero y al macho cabrío en lugar del cordero, y tendremos un avivamiento en el cual todas las falsificaciones serán permitidas, y no sabremos si la manifestación que vemos viene de la emoción, de la imitación, del diablo o de Dios, y esa será la victoria de Satanás. Por eso debemos vencer todas las tentaciones y artimañas de Satanás y seguir estrictamente cada palabra del mensaje. Por ejemplo, yo que les hablo, cuando alguien me habla o me envía un audio o un texto, en cuanto oigo o veo, de rodillas, te pido perdón, dejo inmediatamente de escuchar o de leer y no respondo. Esto está prohibido en Kakú 159, versículo 95, y aquel que lo dice quiere hacerte pecar. Y ahora he borrado todas mis cuentas de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y demás, y ya no estoy en ninguna red social. Mi rango espiritual ya no me permite tenerlas. El Señor Jesús no habría tenido Facebook si hubiera estado en la tierra. Y voy a reducir aún más el uso del teléfono.
Y pedimos perdón a Dios y a los hombres por todas nuestras palabras injuriosas e hirientes y todas nuestras palabras de desprecio y arrogancia en Internet. Y he decidido que mis predicaciones audios solo se reproduzcan de fondo en todos los idiomas, incluido el francés, para que todos los pueblos de la tierra tengan los mismos privilegios y favores. El audio es el original y mi voz es la firma. Desde Moisés, los profetas decían como Juan en la isla de Patmos que nadie tenía el derecho de añadir a lo que habían escrito. Pero hoy con la grabación, el audio es el original y mi voz es mi firma sobre todo lo que he dicho. Cuando los paganos vean a los hermanos y hermanas que se retiran de las redes sociales, no podrán entender lo que está ocurriendo. Eso es como las aguas del Océano Índico que se retiraron de las playas del sur de Asia el 26 de diciembre de 2004. Hay que hacer una limpieza en Internet, pero también en nuestros teléfonos, ordenadores, memorias USB y discos duros y otros espacios de almacenamiento. Tienes que poner orden en tu casa, tus equipajes y tus documentos físicos y virtuales. Debes poner orden en tus amigos físicos y virtuales, e incluso orden en el comportamiento de los que están en tu casa o bajo tu tutela. Estos son apoyos del carnero y del macho cabrío. Esto es un lavado de nuestras vidas para recibir el Espíritu Santo. La santidad es posible en este mundo sucio y podrido, lleno de pecados. Barramos y limpiemos nuestras vidas para recibir a aquel ante quien los santos ángeles esconden sus rostros y gritan noche y día: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y la recepción del Espíritu Santo es condicional. Primero la palabra de la hora, luego el bautismo de agua, luego la santificación y finalmente el bautismo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es la palabra viva. Luego Juan el Bautista lo bautiza con agua, y luego la paloma, que es el Espíritu Santo, desciende sobre él. El arrepentimiento es aceptar el mensaje de Dios para su tiempo y caminar de acuerdo a este mensaje para la santidad. Y es en este temor y santificación que esperamos el avivamiento. Con temor y temblor esperamos este avivamiento de las 10 vírgenes. Es Dios quien sabe qué dones espirituales necesitamos. Es Él quien sabe cuándo y para qué nos los va a dar. No nos cansemos ni murmuremos como los judíos en el desierto. Espero a más de 100 profetas y profetizas con poderosos dones de revelación y poder para predicar el evangelio del avivamiento de las 10 vírgenes. Estos son los profetas menores. Un profeta menor predica la Biblia o el mensaje de otro profeta, mientras que un profeta mayor predica su propio mensaje, que no es una repetición de la Biblia o de lo que dijo otro profeta. Todos los que tengan la voluntad y crean como Josué y Caleb verán la gloria de Dios. Y según unas revelaciones, habrá actos proféticos en este avivamiento. Enemigos y burladores caerán violentamente ante nosotros por el poder del Espíritu Santo sin que nadie los toque. Otros en sus caídas caerán en sus rostros como Dagón frente al arca del Señor en 1 Samuel 5. Dios convertirá unas calles en asambleas y grandes multitudes se reunirán para escuchar las maravillas de Dios. En plena calle, la gente oirá: Tú aquí, te llamas tal, tienes tal enfermedad. Hoy Dios te cura, recibe tu sanidad. Tú allí, has cometido tal y cual pecados. Dios te dice hoy que dejes esta mala vida para seguirle. La tierra verá u oirá las maravillas de Dios y muchos serán salvos. Y cuando sucedan estas cosas, ustedes, hermanos y hermanas, no hablen. Por ejemplo, cuando vean un milagro, no empiecen a hablar con la gente. El Espíritu Santo que obró el milagro tocará él mismo los corazones. Y cuando la gente pregunte qué debe hacer para ser salva, diríjanlos al mensaje y cállense inmediatamente. Pronto los capítulos del clamor de medianoche serán los relatos de los testimonios de las maravillas de Dios en la tierra en nuestro tiempo. Y hoy, 24 de diciembre de 2023, me dirijo a aquellos que se opongan de cualquier manera a estas manifestaciones de Dios. Sea usted una mera persona, un religioso, un policía, un hombre de la ley o lo que sea, cualquiera que sea su autoridad, debe usted apartarse de esta acción de Dios si no puede aceptarla.
Puesto que la tierra es creación de Dios, este avivamiento no debe ser combatido por ningún humano, ningún estado, ninguna jurisdicción para complacer a personas decididas a no dejar nunca sus vidas sucias. En las calles, algunos desearán ver a un discípulo de Kaku Philip, mientras que otros, a causa de sus malas vidas, no desearán encontrarlos en sus caminos. Y ustedes que creen en mí, solo tengan paciencia como Dios mismo es paciente. Iremos hasta alcanzar el avivamiento de las 10 vírgenes. Las puertas de nuestras asambleas serán como escáneres. Tan pronto como alguien entre por la puerta, su vida será revelada. Los dones espirituales velarán por la confesión pública. En poco tiempo, grandes dones espirituales saldrán de lugares inesperados. Según unas revelaciones, durante el avivamiento sucederá que incluso en las calles y en lugares públicos obrarán los dones espirituales a través del Espíritu Santo y se revelarán vidas y unas personas serán sanadas. Ustedes que tienen estos dones espirituales, hombres o mujeres, lleven a cabo su misión sin ningún miedo. Durante 20 años he predicado el juicio en las calles y en las asambleas sin miedo. Ustedes también han predicado el juicio en las calles y en las asambleas sin miedo. Con este mismo espíritu, sin miedo, deben manifestar los dones espirituales. Donde quiera que Dios les envíe a orar o a profetizar, no tengan miedo. El ángel y el cordero, el Dios Todopoderoso estará con ustedes. Lo que el Espíritu Santo les diga que digan, en el culto o fuera del culto, donde quiera que sea, díganlo sin miedo. En el culto, en casa, en las calles, en el trabajo, en la escuela y en todas partes, el Espíritu Santo actuará. Y a través de estas maravillas, los hijos de Dios se convertirán, mientras que los hijos del diablo lucharán contra esto. Y las redes sociales y los medios de comunicación y la gente hablarán de ello. ¿Y qué sucederá cuando, inspirado por el Espíritu Santo, un hermano o hermana entre en una iglesia y comience a profetizar y a dar palabras de conocimiento sobre los fieles? ¿Qué harán los miembros de esa iglesia? Si están reunidos por Dios, después de la manifestación se pondrán de pie y glorificarán a Dios porque Él ha venido a ellos, y el avivamiento comenzará en esa iglesia. De acuerdo a unas revelaciones, predicaremos donde antes el clamor de medianoche era demonizado. Acaban de escuchar Kaku capítulo 160. Nuestra disposición para el avivamiento. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.